Paz y bien, amados hermanos, bendecido día del Señor. Nos encontramos en esta mañana reflexionando la escritura que nos propone la iglesia a través de la liturgia. Abrimos el corazón a la voz de Dios y meditamos en la primera lectura del libro de Sabiduría en el capítulo 7 del 7 al 11. Supliqué y se me concedió la prudencia. Invoqué y vino sobre mí el espíritu de sabiduría. La preferí a los cetros y a los tronos, y en comparación con ella tuve en nada la riqueza. No se puede comparar con la piedra más preciosa, porque todo el oro junto a ella es poco, nada más de arena, y la plata como lodo en su presencia. La tuve en más que la salud y la belleza. La preferí a la luz, porque su resplandor nunca se apaga. Todos los bienes me vinieron con ella. Sus manos me trajeron riquezas incontables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura está tomada de la carta a los Hebreos en el capítulo 4, versículos del 12 al 13. Hermanos, la palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. Llega hasta lo más profundo del alma, hasta la médula de los huesos, y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Toda criatura es transparente para ella. Todo queda al desnudo y al descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio está tomado de San Marcos en el capítulo 10, versículo del 17 al 30. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo esto lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: es imposible para los hombres, pero no imposible para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierra por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Palabra del Señor.
Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Abrimos el corazón a esta lectura muy hermosa que nos propone la liturgia de la palabra para que seamos edificados en este domingo, Día del Señor. Y la primera lectura, que está tomada del libro de Sabiduría, comienza a darnos a nosotros la revelación para poder ser bendecidos. ¿Cuántas veces se nos da la oportunidad de hablar con Dios, pedirle a Dios? Y ciertamente lo primero que le pedimos son lo que nuestros ojos están viendo. La necesidad que está a flor de piel, la sanidad que está nuestro corazón necesitando, nuestro cuerpo está anhelando esa sanidad. Pero ahora la Escritura nos habla que hay algo mayor que cualquier bien de este mundo, y es la prudencia. La prudencia y la sabiduría. Y es que, amados hermanos, hay muchas personas que son inteligentes, mas no todos son sabios. La inteligencia es la habilidad que tiene una persona en tomar decisiones o en planear algo para su propio beneficio o para que algo funcione en la vida. Mas la sabiduría es aquella gracia que viene de Dios para ser prudentes, para ser sabios, para poder tomar las mejores decisiones, no solo cuando me convienen en el momento, sino de una manera de poder hacer la voluntad de Dios. Ser sabios es cuestión de pedirle a Dios que nos dé esa gracia. Pedir la sabiduría es lo mejor que tenemos. Pues en la palabra de Dios encontramos al hijo de David llamado Salomón. Y dice la Escritura que no ha habido un hombre con tantas riquezas como lo fue Salomón. Pero cuando el Señor le habló a Salomón por medio del profeta, le preguntó: pide lo que quieras, que yo te lo daré. Salomón hubiera pedido riquezas, quizás hubiera pedido bienes materiales, quizás hubiera pedido algo, pero él decidió pedir algo que le iba a generar mayores bendiciones, y es la sabiduría. ¿Cuánta sabiduría necesitamos a la hora de tomar una decisión importante en nuestra vida? ¿Cuánta sabiduría necesitamos a la hora de elegir a la persona que nos va a acompañar para siempre? ¿Cuánta sabiduría necesitamos a la hora de montar un negocio, un proyecto? A la hora de partir a un lugar o saber qué hacer, qué importante es la sabiduría. Pero es algo que tenemos que pedirle a Dios, es algo que tenemos que clamarle a Dios para que nosotros podamos tener un pensamiento acorde a la voluntad de Dios. La sabiduría nos lleva a la prudencia, que es tan importante. Hay personas que piensan que la prudencia es solo mantenerse callado. No, él es muy prudente porque ni siquiera opina. Eso no es ser prudente. La prudencia consiste en hablar cuando hay que hablar y callar cuando hay que callar. Hablar lo correcto. La prudencia consiste en actuar cuando hay que actuar y no hacer nada cuando hay que mantenernos quietos, tranquilos. Saber que la prudencia es tan importante. Y aquí entra la humildad, la sabiduría, la prudencia. El que tiene prudencia, el que tiene sabiduría, tiene humildad. Y el que tiene humildad, se le abren puertas de bendición. En la segunda lectura de este Día del Señor, Dios nos propone una revelación maravillosa acerca de la palabra de Dios. Y es que dice el Señor que la palabra es viva, eficaz, más penetrante que una espada de dos filos. Qué importante. ¿Quieres sabiduría? Como lo expresa la primera lectura. ¿Quieres sabiduría? Lee la palabra de Dios. Un joven un día se me acerca y me dice: hermano Will, yo quisiera saber qué hacer, qué no hacer, pero a veces me pregunto si estoy haciendo lo correcto. Yo le digo: vea la palabra. Y uno de los libros favoritos que tengo para obtener sabiduría es el libro de Proverbios.
Es que, amados hermanos, la palabra de Dios viene a provocar en nosotros una mentalidad tan poderosa. Si yo no leyera la palabra, yo no pensara como estoy pensando ahora. La palabra tiene un poder para generar alegría en los corazones, para generar paz en los corazones. Y sin duda, yo soy testigo de eso cuando he tenido la oportunidad de ir a predicar a un funeral, cuando he tenido la oportunidad de predicar en un momento catastrófico, donde ha habido una tragedia, donde hay hermanos que están pasando dificultad. Después de que la palabra es predicada, los corazones son transformados, porque la palabra tiene un poder sobrenatural. Necesitamos esta palabra en nuestra vida, porque dice la Escritura que es como espada de doble filo que atraviesa lo más profundo de los corazones. Necesitamos de esta palabra poderosa. Y dichoso usted, amado hermano, dichosa usted, amada hermana, que en este día usted está recibiendo la palabra que nos da sabiduría, paz, fortaleza, nos da esas bendiciones que solo vienen de Dios. Esa es la razón por la cual nosotros predicamos la palabra, porque produce cosas grandes y poderosas en nosotros. Porque cuando Dios habla, algo tiene que pasar en la vida de aquellos que escuchan esa bendita palabra de Dios. Delante del Señor nosotros no podemos hacer nada, no podemos ocultar nada. Yo puedo mentirles a ustedes, a mi familia, puedo mentirme a mí mismo, pero a Dios no le puedo mentir. Él es Rey poderoso, Él es santo y Él es digno de gloria y de alabanza. Y yo no pudiera esconderme, porque Él es bueno y maravilloso. Que la palabra de Dios sea para nosotros alimento eficaz. En la lectura del Evangelio de este día, esta porción que hemos leído nos expresa de que había un hombre que se le acercó a Jesús y le dijo: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Y el Señor sigue revelándonos a través de la palabra qué es lo que hay que hacer para ganar la vida eterna. Y es que dice la palabra de Dios que el Señor le dijo: obedece los mandamientos. No mates, no robes, no cometas adulterio, no cometas fraudes, honra a tu padre y a tu madre. No des falsos testimonios. Ama a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero este joven le quiso dar una sorpresa al Señor diciéndole: todo esto ya lo cumplo. Es que muchas veces nos quedamos en ese cumplimiento, en esos requisitos que hay que cumplir para llegar a un lugar, a un nivel. Pero la Escritura nos revela que el Señor le dice: una cosa te falta. Puedes luchar por ser una buena persona, un buen ciudadano. Puedes luchar por ser un buen hijo, un buen padre. Pero hay algo que no se te tiene que olvidar en esta vida. Es poner tu atención, poner tu corazón misericordioso en los necesitados, en los pobres. Dichosos aquellos hermanos, aquellas hermanas, aquellas parroquias, aquellas comunidades que piensan en los pobres, que no solo se encargan de recoger ofrendas y tener grandes templos, grandes equipos de sonido, sino que también se fijan en el necesitado y en el pobre. Porque si hay algo que Dios nos va a pedir cuenta en aquel día, es si ayudamos a los necesitados. Porque pudiéramos estar rebuscándonos por cumplir los mandamientos de Dios, pero si no ayudamos al necesitado y al pobre, de nada serviría. Y el Señor le dijo algo a este joven: te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Dice la Escritura que este joven se puso triste. Es que, amados hermanos, la tristeza puede llegar cuando estamos apegados a las cosas de este mundo y pensar que el día en que Dios nos llame no nos vamos a llevar nada. ¿Cuánta gente peleando hoy en día por herencias
Cuánta gente peleando por tener el mejor negocio, tener el mejor carro. Y no es que sea malo directamente, pero si eso te convierte en una persona egoísta, prepotente, altanera, entonces sí se convierte en un problema que te va a impedir entrar en el reino de los cielos. Tener riqueza no es el problema es olvidarse del pobre y del necesitado. Ese es un problema. Tener riqueza no es malo, el problema es que la riqueza sea tu Dios. Allí sí hay un gran problema, que está sustituyendo al Dios que hizo el cielo y la tierra. Nunca el Señor se comparó con alguien solo con el dinero. Y el Señor le dijo a sus discípulos: nadie puede servir a dos dioses, o nadie puede amar al dinero y amar a Dios, porque aquel que ama a dos amos, dice, el que sirve a dos amos, amará a uno y odiará al otro. Dice el Señor, pues nadie puede servir a Dios y al dinero. Es la única vez que Jesús se compara, que Dios se compara con algo, y es con el dinero. El problema no es el dinero, el problema es volverte loco con el dinero. Crear un monstruo que se aleje de tu propia familia, de las personas de corazón sincero. Porque mucha gente se enloquece con el dinero, con los bienes. Y hay personas que Dios no es tanto que no las bendiga, sino que el Señor no les da dinero porque se alejarían totalmente de Dios. Abramos el corazón a la voz de Dios, que ahora nos invita a apegarnos a Él y a pedir primero la sabiduría, a escudriñar la palabra y a hacer la voluntad de Dios. Que Dios les bendiga a todos en este día del Señor. Paz y bien.